del capítulo 27. Vamos a analizar este capítulo, el capítulo 27 del libro de Números. Y pues bueno, ustedes saben que estamos ya en este proceso, en este proceso en el que Israel está ya rumbo a la tierra prometida. Han estado en pruebas. El pueblo ha estado pasando por algunas circunstancias muy especiales. Y bueno, en este caso se llevó a cabo un nuevo censo, precisamente con este propósito, aparte de tener conciencia y de tener los hombres contados, todos aquellos hombres que estarían listos para la guerra. y en esta ocasión la circunstancia especial pues tiene que ver con la repartición de la tierra que iban a ellos a tener, y que de acuerdo a las instrucciones del Señor, pues bueno, esto implicaría una distribución equitativa, una distribución justa. Y vamos a aprender algunos principios bien interesantes, porque precisamente este estudio lo titulamos La sucesión y el liderazgo de Israel. Resulta que hay un aspecto de analogía, una analogía muy interesante en este capítulo relacionado con las herencias. Seguramente ustedes han escuchado hablar del tema de las herencias entre las familias, lo que se tiene que hacer. Quizás algunos de ustedes han pasado por aquellos procesos legales o administrativos, según sea el caso, en donde se tienen que hacer trámites legales para poder recibir una herencia. Y esto es interesante porque nos vamos a dar cuenta cómo es que el diseño divino, el diseño de Dios, establece estos principios desde entonces, de acuerdo a los mandamientos que el Señor estuvo estableciendo. Incluso se van a dar nuevos mandamientos que no estaban previstos antes, y que con motivo de circunstancias que resultaron ahí, Moisés tuvo que consultar a Dios acerca de estas nuevas circunstancias especiales. Las herencias siempre contraen, en términos comunes, contraen derechos y obligaciones para los herederos, por cuanto que los herederos, los bienes heredados, ¿sí?, en un momento dado, implican un cuidado que puede ser, tiene que ver con la administración de dicho bien, o incluso con su mantenimiento, dependiendo lo que se haya heredado. Esto también implica, por supuesto, en ocasiones gastos que se tienen que cubrir. Y así que cuando las personas se encuentran en esta circunstancia de ser herederos, de heredar bienes por parte de sus ascendientes, al ser conscientes de que las herencias en realidad son un regalo no comúnmente de los padres, pues en la mayoría de los casos ellos son conscientes, las personas deben ser conscientes que no trabajaron por ese patrimonio que están recibiendo. Eso es un hecho real, y que en un momento dado pues debe recibirse bajo esa perspectiva, como un regalo precisamente. y en muchos casos, por ejemplo, el autor de la herencia dispone de los bienes de acuerdo a su criterio, ¿sí? En este caso los padres, ellos toman decisiones de acuerdo a lo que consideran que es justo, y es así como reparten sus bienes. Es aquí donde en ocasiones los hijos a veces no están de acuerdo, y si no está, o si de repente tienen dudas, por ahí consultan con abogados. A los abogados no siempre les interesa, y esa es la gran verdad, no siempre les interesa el bien de la familia, sino el bien de su bolsillo. Es decir,
si dan un consejo que les que pueda ser una posibilidad para un pleito, ellos tienen en vista un juicio y en consecuencia ganan dinero. Eh, Eso es lo delicado de este asunto, que hay ocasiones en que lamentablemente los herederos son absorbidos por el pecado y en estos casos el pecado se identifica con la ambición, la envidia, la codicia por los bienes, por el dinero, diversas actitudes que constituyen pecado a los ojos del Señor, y es justo en ese momento en que las actitudes y las decisiones que son guiadas por algún pecado en este tipo tipo de actitudes, pues a las personas les ciega, les dejan de ser ellos conscientes de que en realidad estamos hablando de un regalo que no tenían. Y entonces ya su mente cambia y dice, tengo derecho a... Y sí, de acuerdo a la ley, tienes derecho a esto y aquello, pero la perspectiva de ellos cambia porque entonces piensan que ya tienen derecho a pelear aquello que les corresponde. Y entonces es cuando se convierte esto en un serio problema. Esto es un tema muy importante que incluso como padres deberíamos de hablar en su momento con los hijos, de que los hijos vayan aprendiendo, que vayan siendo conscientes de las cosas que no deberían de hacer ellos en su momento, en el momento que nosotros faltemos, si es que el Señor nos permite dejarles algo a nuestros hijos como una herencia. Y de esto estamos hablando. ¿Por qué? Porque este capítulo va a hablar de estos temas, la herencia, la tierra prometida, pero también vamos a hablar de la sucesión, que es justo eso precisamente. La forma en que tú adquieres una herencia es a través de una sucesión, normalmente la sucesión legítima o la sucesión testamentaria, que es, en términos, es lo mismo, solamente que una y otra se diferencia cuando los papás dejan testamento por escrito o cuando no dejan testamento por escrito. En fin, el asunto es ese, que en un momento dado se debe de cuidar mucho de enseñar a los hijos para que ellos no caigan en este error, en el error de que sus actitudes sean guiadas por algún tipo de pecado derivado de la ambición, de la codicia. Y ¿por qué debemos ser muy cuidadosos en ese sentido? Bueno, porque cuando las personas incurren en este tipo de pecados, les causa, el pecado mismo a ellos les causa una ceguera espiritual. Ya no son conscientes de la realidad, a grado tal de que incluso pueden llegar a pelearse en juicio con sus propios hermanos de sangre. Eso es terrible, pero es una lamentable realidad que viven muchas personas, y se los digo, yo soy abogado, conozco muchas gentes y bueno, simplemente hay que ir al juzgado en donde se llevan este tipo de asuntos y darse cuenta de la cantidad enorme de juicios en trámite que hay relacionados con este tipo de asuntos relacionados con las sucesiones, las sucesiones testamentarias, intestamentarias, por causa de conflictos relacionados con las riquezas. A veces son riquezas mínimas, a veces son cosas que ni siquiera valen la pena. Bueno, son casos a veces ya de orgullo, porque ya gastaron más en abogados, en juicios, que lo que pueda costar algo que les pudieron haber dejado los papás a las personas. Esta ceguera en el espíritu a las personas les va a impedir ver con claridad que las decisiones y las consecuencias en un momento dado de sus actitudes corrompidas son corrompidas
por la ambición, por la envidia, por la falta de amor a sus hermanos de sangre o familiares. Y, y en consecuencia, es que la consecuencia de todo esto es que lamentablemente en muchos casos los herederos incluso pueden llegar a demandar en un juicio a sus propios hermanos. Esto es lamentable y muy triste. ¿Y todo por qué? Por causa de no haber entendido que lo que están recibiendo es un regalo. Un regalo que no tenían, algo que no tenían, no importa qué sea. Puede ser ropa, puede ser eh, trastes de cocina, una vajilla que a lo mejor la mamá guardó con mucho cariño y tiene un valor más sentimental que material. Bueno, por esas cosas se pelean incluso. Cosas así, por ejemplo, ¿no? No necesariamente estamos hablando de realmente riquezas, en serio, no, no. A veces son cosas que ni siquiera valen la pena pelearse con los hermanos. Y créanme, se pelean los hermanos. Y se pelean definitivamente. Por cosas así. Y recordemos que en el capítulo anterior nosotros analizamos que este segundo censo que ordenó el Señor a Israel tuvo el propósito secundario de, de que Moisés y Josué supieran, conocían ellos la forma en que la herencia física, que es la tierra prometida, que Dios había prometido a Israel, en su momento fuera repartida equitativamente, conforme al número de los varones contados. Sin embargo, en este capítulo vamos a ver una circunstancia especial, sui generis, algo que no habían pensado, que no habían considerado. Y de tal, es decir, a partir de ese momento, Dios va a dar un nuevo mandamiento que no estaba previsto. Y vamos a ver aquí un aspecto muy especial. Porque una cosa es la ley, ¿sí? La ley que tú conoces en un momento dado, lo que te da un derecho, y algo distinto es la justicia, que no necesariamente la justicia en ocasiones está sostenida o soportada, respaldada por algún precepto legal, por alguna disposición legal. Y esto es interesante porque a nosotros va a enseñar el Señor a través de este capítulo que la justicia, que el derecho, ¿sí?, no siempre es justicia. Que a lo que tienen derecho las personas en ocasiones no siempre es justo. Y es aquí donde el Señor, considerando esto y ante la consulta de Moisés, es que da un nuevo mandamiento así, a fin de que prevalezca la justicia sobre el derecho. Entonces es algo bien interesante que a mí me fascina este capítulo. Primero, pues, porque soy abogado y aprendí mucho en el estudio de este capítulo ya desde hace rato, hace tiempo, y ahora que lo de nuevo vuelvo a revisar, pues el Señor me afirma y confirma y me hace ver cosas mejores todavía. Como siempre sucede, el Señor nos regala nuevas cosas en su palabra, cada vez. En este mismo sentido, de una sucesión testamentaria, es que en este capítulo entonces Dios le anuncia a Moisés que está ya muy cerca el tiempo en que será él unido a los suyos, es decir, el tiempo de su muerte. Y el tiempo en el que, ¿por qué? Por causa de que ya Israel tiene que entrar a la tierra prometida, pero Moisés no iba a entrar. Recordemos que no entraría a la tierra prometida, al igual que Aarón, su hermano, y para cuando llegara este momento de la sucesión, una sucesión que implicaría, por supuesto, la sucesión del liderazgo, es decir, la responsabilidad a cargo de un nuevo líder, que en este caso sería Josué, ¿sí?, quien asumiría la herencia del liderazgo de Israel. Imagínense ustedes, por ejemplo, en una herencia normal, en un asunto de una sucesión hoy en día,
hay una figura que seguramente ustedes conocen que se llama el albacea. ¿Qué hace el albacea? Bueno, el albacea es un administrador de la herencia. Y en este caso, la sucesión en un momento dado está a cargo de este albacea. Aquí estamos viendo una analogía hermosa, porque también vemos que efectivamente lo que está sucediendo aquí es que hay una sucesión en el liderazgo de Israel a cargo de Josué, quien a partir de este momento llevaría la administración de esta herencia, es decir, de toda aquella tierra prometida, tal cual se prometió al pueblo, y en su caso también de poner orden en las tribus, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo posteriormente. Así es de que es un capítulo muy, muy interesante. Así es de que les invito para que me acompañen. Ahí desde el versículo 1, desde el versículo 1 del capítulo 27 del libro de Números. Dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Malquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Malá, Noa, Ogla, Micla y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió. Fíjense las palabras de ellas mismas. Dice, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Porque será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo. Dadnos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Aquí las hijas están haciendo una petición en justicia. ¿Por qué? Porque ellas se dieron cuenta que en base a la distribución que se llevaría a cabo de la tierra, ellas no tendrían tierra. Entonces, ¿por qué? Porque no tuvieron hermanos, su padre no tuvo hijo varón. Entonces aquí es la regla. La regla general era que así como en el caso de la primogenitura, que en la antigüedad consistía en que un hijo recibía la responsabilidad material y espiritual de la familia, por consiguiente era quien recibía la mayor parte de bienes heredados. Así también en el caso específico de las herencias, eran los varones los que recibían estas herencias, y la razón en aquel entonces es que se acostumbraba que las mujeres, por un lado, el aspecto que en un momento dado compensaba este aspecto, no una compensación real, sino en algo para que no se quedaban solas de alguna manera o sin recibir nada. ¿Qué era lo que sucedía con las mujeres? Ellas recibían una dote cuando se casaban de parte del padre del novio y del novio, por ejemplo, como regalo de bodas. Y esa dote estaba conformada normalmente por joyas, por ropa, dinero, muebles, etcétera, animales, etcétera. Y eso se hacía de esta manera porque se consideraba que la dote formaba parte del patrimonio de esta nueva familia que se estaba formando, y en su caso, en un momento dado, podría ayudar a mantener a la mujer si es que el esposo la abandonaba o moría. Pero de ninguna manera se consideraba lo mismo, ¿no? En este caso, a la herencia de la tierra, por ejemplo. Porque recordemos que la tierra era un patrimonio totalmente distinto, que producía fruto, era negocio, era patrimonio familiar. Sin embargo, esto no sucedía en todos los casos. En el caso de la dote, supongamos que en un momento dado pudiéramos hablar de ese tema. De todas maneras,
no sucedía en todos los casos, porque muchas veces las personas pues eran pobres y pues, olvídate de una dote, ni siquiera hablar de una dote, ¿sí? Y esta práctica no siempre se llevaba a cabo. Por eso en las escrituras vemos que Dios dio mandamientos específicos que tuvieron el propósito de que tanto los levitas como el pueblo cuidara de las viudas, ¿sí? Además de los huérfanos y de los extranjeros. Porque el común de las personas pues no siempre contaban con dotes para dar a las mujeres que contraían nupcias. De manera que la práctica de otorgar dotes en realidad aplicaba para personas que se encontraban en una posición económicamente favorable como para decir o disponer de bienes para entregar y decir, bueno, te entrego este patrimonio como una herencia, pero en vida. No era una herencia porque pues, no moría la persona que lo entregaba, ¿sí? Una donación de bienes. Por ejemplo, vemos un ejemplo clásico de un hombre rico, ¿no? En el Génesis capítulo 34, verso 11, vemos cómo es que el padre de aquel hombre que abusó de Dina, pues resulta que ofrece una dote, ¿no? A su cargo, con tal de que accedan a entregarle a la mujer para su hijo. Dice, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia de vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote, dice, mucha dote y dones. Y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer. Por supuesto, lo que interesaba a este hombre era que su hijo pudiese casarse con esa mujer porque realmente llegó a quererla, a pesar del abuso que tuvo. Pero bueno, es una historia impresionante, terrible, porque los hermanos engañan, se manejan con engaños y mataron a todos los hombres de aquella nación. Pero bueno, fue muy impresionante. En la ley de Moisés se describe un mandamiento que está relacionado con lo que pasó con Dina, pero en un aspecto distinto, porque el mandamiento habla de un engaño a una doncella. Dice Éxodo capítulo 22, verso 16, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, está hablando del engaño, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. En este caso, por ejemplo, vemos que la dote era una imposición económica como pena o sanción por el delito cometido en contra de una mujer virgen por el engaño. De manera que la dote, que se describe en términos normales, no siempre podría ser pagada por un novio común y corriente, pobre, por ejemplo, como en su momento lo fue David, que quería casarse con la hija de Samuel, perdón, de Saúl, pues él no quiso, él en un momento reconoció que era pobre y que no tenía cómo en un momento dado entregar una dote. Primera de Samuel, capítulo 18, de los versos 23 al 25, vemos cómo es que se da esta circunstancia y este reconocimiento por parte de David para esto. Pero resulta que el padre de la novia le pide los prepucios de los filisteos. Entonces, una circunstancia ahí distinta, como una dote, pues no tenía nada que ver con el tema, eso no era una dote de ninguna manera, porque no iba a cumplir con el propósito económico específico de una dote. Así es de que este mandamiento que Dios estaba a punto de emitir para Moisés y para Israel, pues es una gran enseñanza con respecto a las mujeres, y con ello se aclaran pues quizás muchas dudas acerca de por qué los mandamientos. Por ahí de repente preguntan a las mujeres por qué los mandamientos normalmente eran dirigidos nada más para los varones de la nación de Israel. Y la razón es porque
los mayormente responsables de cumplir la ley eran los hombres que en su momento enseñaban en la casa, en su hogar, a cumplir la ley. Ellos recibían los mandamientos, los llevaban a la casa, los compartían con la esposa, con los hijos, y en este caso se cumplía otro mandamiento, Deuteronomio capítulo 6, verso 6. A partir de ahí dice: y estas palabras que yo te mando hoy, hablando de los mandamientos de Dios, estarán sobre tu corazón. Y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Sí? Aquí está la razón. O sea, quien recibía el mandamiento y la responsabilidad eran los varones, pero de esa misma manera tendrían que ir a su casa e impartir esta enseñanza. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandamiento implica que en todo momento tengas que estar hablando a tu familia de estos mandamientos. Así de que las hijas de Zelofejad, al presentarse con Moisés, dijeron que su padre había muerto en el desierto, otro aspecto interesante también, y que no se había unido a todos aquellos que se rebelaron junto con Coré. Y dijeron que su padre había muerto en su propio pecado. Esto es muy importante porque esas mujeres están aclarando que Zelofejad murió por el pecado de la rebelión que ocurrió en Cades Barnea. Ustedes recuerdan cuando aquellos 10 espías llegaron y generaron que muchos del pueblo se negaran a entrar en la tierra prometida, generaron ellos la incredulidad en el pueblo, y entonces el Señor ordenó que toda esa generación no entraría al desierto, a la tierra prometida, sino que moriría en el desierto. Y Zelofejad murió en el desierto. De esta manera, lo que sucede es esto. Ellas están conscientes de esta situación. Así es que después de que estas mujeres expusieron su petición, Moisés consultó con el Señor, y el Señor da un mandamiento que hasta este momento no estaba especificado, pero en base a la justicia, el Señor dio un mandamiento más. Dice el verso 5 de Números 27, y Moisés llevó su causa delante del Señor, y el Señor respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: y aquí está el mandamiento para todos, a fin de que respeten esta decisión del Señor. Cuando alguno muriere sin hijos, es decir, se da un mandamiento que a partir de entonces se cumpliría en otros casos similares. Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere, o sea, a los hermanos, a los tíos, por decirlo así. Y si no tuviere hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano, o sea, buscando la cercanía parental más próxima de su linaje. Dice: y de esta será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como el Señor mandó a Moisés, es decir, lo que por derecho les corresponde. En términos generales, actuales, hoy en día, en las leyes de las naciones, los códigos familiares establecen la orden en que esté un orden como lo acabamos de ver. Un orden en que las familias heredan, los familiares heredan. Y en ese sentido,
Los más próximos heredan a los más lejanos. De manera que tienen derecho a heredar la esposa en primera instancia o el esposo, y después los hijos. A falta de estos, los parientes más próximos dentro del cuarto grado, así sucesivamente. Se va buscando los parientes más próximos. Pero primeramente se toma el parentesco más próximo, más cercano. Así es de que, y bueno, ¿y qué pasa si no existe nadie que herede? Hay casos en que las personas llegan a tener bienes, pero no tienen a quién heredar, mueren sin heredar, sin disposición testamentaria. Bueno, en estos casos, normalmente lo que sucede es que el Estado, el gobierno o la beneficencia pública, por decirlo así, destina estos bienes para la beneficencia pública, los toma el Estado y se ocupan de esa manera. El Estado es quien hereda estos bienes. Sin embargo, este patrón de justicia también nace de este mandamiento que está estableciendo aquí el Señor en Torah. Si ustedes se dan cuenta, muchos, como lo hemos confirmado, muchas leyes de hoy en día en las naciones, en las leyes comunes, nosotros vemos reflejado lo que estamos estudiando en la Torah, lo que estamos viendo que desde entonces, desde aquellos años, el Señor estableció como un mandamiento. Y en este caso, el principio de la sucesión legítima. Ahora bien, este mandamiento implicaba un cierto conflicto. Este mandamiento que acaba de dar el Señor estaba representando un conflicto con algunos mandamientos que ya estaban establecidos anteriormente, que se habían dado para conservar el nombre de los padres de las tribus de Israel, ya que el nombre, ¿sí? En un momento dado, el hombre es el que había que prevalecer en la tribu, junto con las posesiones. Por ejemplo, ¿qué sucede hoy en día en las familias en donde no hay hijos varones? En la siguiente generación se pierde el apellido del padre. ¿Por qué? Porque las hijas, al casarse y tener hijos, sus hijos adquieren el nombre, el apellido, primeramente, del padre, pero el padre, ahora sí que del abuelo, se pierde. Ya no, y en un momento dado esto sucede. Y algo similar es lo que estaba sucediendo aquí y lo que les estaba preocupando a estos hombres de Israel, porque ¿qué pasaba entonces con el nombre, con la posesión? ¿Sí? En la antigüedad, el propósito divino de estos mandamientos fue que no se llegara a perder el nombre de los padres por no haber tenido hijos varones. Así es de que, pues este conflicto también en su momento fue presentado ante Moisés, y Dios confirmó este mandamiento, pero lo complementó después de esta nueva consulta que se le hizo a Moisés. Entonces Dios da otro mandamiento que para complementar el mandamiento que había dado ya en relación a las hijas de Zelofejad y en relación a todas las hijas de Israel a partir de entonces, ¿sí? A fin de que no se perdiera el nombre de su padre en ellas, en las tierras, casos que serían de excepción, por supuesto, a la regla general. ¿Y esto dónde lo vemos? Bueno, vamos a más adelante a Números capítulo 36 y vamos a darnos cuenta de lo que sucedió en estas circunstancias. Los varones se dan cuenta de lo que estaba implicando estos nuevos mandamientos. Dice desde el verso 1: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Malquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: el Señor mandó a mi Señor
que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado el Señor a mi Señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Si ellas se casaren, y aquí viene el conflicto, si ellas se casaren con alguno de los hijos de otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres. Claro, iba a pasar a nombre de otra tribu. Y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan. Aquí vemos cuál era la dinámica. La dinámica era que si la mujer se casaba con un varón de otra tribu, entonces la herencia de la tierra se añadía a la otra tribu, no se quedaba en la casa de Zelofejad, por decirlo así. Y dice, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Aquí lo que estaba preocupando a los hombres, una preocupación justa, era que poco a poco se iba a ir perdiendo hasta que quedara sin heredad esa porción. Dice el verso 4. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así, la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato del Señor, diciendo, y aquí viene el nuevo mandamiento, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Una vez más, tienen razón. Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como a ellas les parezca. Pero en la familia de la tribu de sus padres se casarán, es decir, no se casarán con hombres de otra tribu para que no suceda este problema. Se van a casar con los varones de su misma tribu. Verso 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rondando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como el Señor mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Se casaron en las familias de los hijos de Manasés, hijo de José, y de la heredad de ellas, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó el Señor por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Así es de que a partir de este acontecimiento, entonces las mujeres de Israel estarían protegidas en estos mandamientos que les aseguraban que su heredad pertenecería a las tribus de las familias de sus padres. Mandamientos que fueron complementarios y necesarios en aras de qué, más que del derecho, de la justicia. De este pasaje nosotros aprendemos que bajo toda circunstancia debe prevalecer la justicia antes que el derecho. No son las mismas cosas. Debe siempre prevalecer la justicia antes que el derecho. Tú puedes tener derecho a ciertas cosas, pero cuando tú miras con tu corazón, tu formación en carácter está mirando siempre hacia la justicia, te vas a dar cuenta de que aunque tengas derecho a ciertas cosas, lo más justo va a ser tomar una decisión distinta en beneficio quizás de alguien más, que es lo más seguro. No siempre tienes que limitarte al derecho. Eso es lo que hace el mundo. Y eso es justo lo que sucede en los tribunales. Si las leyes de los hombres fueran perfectas, no habría tanto problema. Pero esto no es así.
siempre debemos de mirar hacia la justicia. Y en ese sentido va a ser muy interesante el resultado, porque tú mismo te vas a dar cuenta que el Señor se va a agradar de lo que tú hagas, siempre que actúes preferentemente en justicia. La justicia debe prevalecer sobre el derecho siempre. Así es de que, ¿y eso por qué? Bueno, porque la justicia es la que está siendo escrita en las mentes y en los corazones de los hombres y de las mujeres. Y están siendo restaurados, aquellos que están siendo restaurados bajo este orden divino, conforme al corazón de Dios en justicia y equidad. Dice el verso 12 de Números 27. El Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas de los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Bueno, independientemente de toda la labor impresionante de Moisés, el Señor tuvo que confirmar, que mantenerse firme en la decisión que él tomó. ¿Por qué? Por causa de la justicia, por causa de su nombre, por causa de su fidelidad a su propia palabra. Recordemos que Dios ya le había anticipado a Moisés que no vería la tierra prometida, porque delante de la congregación Moisés manifestó incredulidad, y en ello tanto Moisés como Aarón no santificaron al Señor, el nombre del Señor, delante de la congregación. Dice Números 20, verso 8. Recordando esto, dice, el mandamiento fue específico: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La actitud característica de Moisés y Aarón siempre fue la de interceder por el pueblo. Ustedes recordarán que siempre intercedían por el pueblo, y así lo hicieron una vez más, y Dios les respondió en aquella ocasión diciéndole a Moisés que usara la vara. Recordemos que esta vara fue descrita como la vara de Dios, y esta sería la segunda ocasión en que Dios le dio el mandamiento a Moisés para sacar aguas de la roca. En el capítulo 17 de Éxodo vemos cómo es que también dio el mandamiento a Moisés, pero en este caso para golpear a la roca, y saldrían aguas para que el pueblo bebiera. Sin embargo, en esta segunda ocasión, Moisés no debió haber golpeado la roca, sino que debía hablarle frente a toda la congregación. Hay versiones de la Biblia que dicen que el mandamiento fue para que Moisés le ordenara a la roca. Otras versiones dicen para que Moisés le pidiera a la roca que diera sus aguas. En fin, el asunto es que debía hablarle, no debía golpearla. Y bueno, lo que sucedió fue que tomó la vara delante del Señor, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, con una incredulidad delante del pueblo. Va a haber ocasiones en que, por supuesto, el testimonio que nosotros demos frente a los hermanos, y más frente a los incrédulos, quizás no sea un testimonio de confianza, de fe. Y es ahí donde estaremos fallando, igual que lo que le sucedió a Moisés. Moisés en esta ocasión pues ya estaba enojado, estaba cansado, actuó con ira y estaba preguntando como si fuera imposible que Dios hiciera que del agua que de la roca salieran aguas. Estas son las aguas de la salvación que en un momento dado recibió Israel de la roca.
Recordemos a quién representa la roca. La roca de Israel es Yeshua. Y las aguas, precisamente todo el alimento espiritual que nosotros recibimos para salvación. Aspectos simbólicos y proféticos muy interesantes, muy indispensables que debemos siempre conocer. Hablando de Yeshua, que a pesar de que en un momento dado nosotros pudiéramos tener fallas en nuestras debilidades, ¿qué fue lo que sucedió con Moisés? A pesar de eso, el Señor siempre lo consideró, por supuesto, lo amó a Moisés, y todo lo que él hizo, su esfuerzo, la nobleza del corazón de Moisés siempre fue impresionante. Así es de que Dios entendió, por supuesto, la condición de la naturaleza humana de Moisés. Tuvo una vida entregada al servicio de Dios, y por supuesto que el Señor entiende esta circunstancia de humanidad, de pecado natural, de fallas. Sin embargo, el castigo del Señor tuvo que imponerlo por causa de la justicia, a fin de que el pueblo no se quedara con la idea equivocada, en el sentido de que en el caso de Moisés no hubo justicia. No importa que toda nuestra vida, en un momento dado, hayamos sido muy obedientes, quizás, si al final de nuestra vida damos un testimonio de incredulidad, de modo que mantengamos firme nuestra convicción. Dice el verso 15 de Números 27: Entonces respondió Moisés al Señor diciendo: Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Aquí Moisés está manifestando, después de que le recuerde al Señor que no va a entrar a la tierra prometida, vemos el corazón y el carácter de Moisés. Su preocupación, ¿cuál fue? El pueblo. Ni siquiera se preocupó por él, por lo que él en un momento dado iba a dejar de recibir. Estaría triste quizás, pero eso no importó. Su preocupación era: Señor, que el pueblo no ande como ovejas sin pastor. A pesar de que Moisés pasaba por este castigo, vemos que en ningún momento se quejó, sino por el contrario, en todo momento mostró su preocupación por el pueblo, en esta reacción que vemos de carácter, un carácter que reflejó el carácter de Jesucristo. Marcos capítulo 6, verso 34, vemos las palabras que dijo Moisés, en las palabras del pastor de Israel. Dice: y salió Yeshua y vio una gran multitud, el pueblo, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo que hizo Moisés con Israel fue enseñarles la Torá, enseñarles la palabra. Y todas y cada una de las veces en que el pueblo reaccionó en rebeldía, en contra del Señor, de incredulidad, etcétera, tantas veces que falló el pueblo, que era lo que hacía Moisés: se postraba con rostro a tierra, clamando al Señor para que perdonara al pueblo. Así es de que vemos cómo es que el carácter de Moisés ya había sido desde hace mucho tiempo formado en carácter por Dios mismo, para cumplir con la responsabilidad que le fue encomendada en su llamado. Así es de que en esta expresión Moisés muestra que en verdad tuvo los atributos de un buen pastor. Sin embargo, su falla quedaría registrada para dejar constancia fiel de la superioridad divina de aquel otro pastor de Israel, aquel que en todo sería perfecto, incluso al tomar la copa de aflicción para ir a la cruz en total obediencia al Padre. Juan capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Yeshua, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor
su vida da por las ovejas. Así es de que imaginen, y podemos imaginar a Moisés hablando y preocupado por el pueblo para que no anduviera como oveja sin pastor, pidiéndole al Señor un sucesor. Verso 18, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dijo al Señor que en Josué había espíritu, algo que por supuesto en todo ser humano hay espíritu. Sin embargo, entendemos la relevancia de esta expresión cuando al mismo tiempo Dios le dijo a Moisés que pusiera su mano sobre Josué. Por supuesto que la imposición de manos en sí misma no determina ningún poder sobrenatural, sino que el acto, es el acto en sí mismo, este acto estaría respaldado por el Espíritu de Dios para confirmar esta misión que estaba a punto de recibir Josué. En el libro de los Hechos vemos que sucedió algo parecido a esto. En Hechos capítulo 13, ahí a partir del verso 1, en donde vemos que sucede algo similar con los apóstoles que pusieron sus manos sobre Pablo y sobre Bernabé, y vemos que no fue por voluntad de los apóstoles, sino que ellos recibieron la instrucción por parte del Espíritu de Dios para que así sucediera. Entonces, esto a nosotros nos confirma lo que estamos comentando. Dice Hechos 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Menahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí estamos viendo que realmente el acto de la imposición de manos es un acto que estaba representado por la obra que realmente estaba haciendo el Espíritu. Así es de que la imposición de manos en realidad solo era un acto que confirmaba la disposición del Espíritu Santo y no significaba que el acto de imponer manos en sí mismo tuviera un tipo de poder sobrenatural. Bíblicamente los casos registrados en que se daba este acto era porque ya de antemano Dios había dispuesto el llamado para el servicio de estas personas, que en este caso Dios ya lo había dispuesto en el espíritu de Josué. Cuando no se entiende este aspecto y se entiende al revés, o no al revés, sino totalmente distorsionado, se le adjudica un poder. Fíjense bien qué delicado, lo delicado de no entender estos actos simbólicos. Se le adjudica un poder sobrenatural a las personas, a los líderes de alguna congregación, para llevar a cabo ordenamientos específicos relacionados con algún tipo de servicio para algunas personas. Les imponen las manos y les dicen, tú estás, a partir de hoy, el Espíritu de Dios, o sea, como si ellos fueran los que dieran la orden al Espíritu de Dios, y no al revés. Prácticas como estas son en todos lados, en muchos lados, lamentablemente se malentienden, de la misma manera en que también agarran el aceite de olivo y andan embarrando de aceite a las personas según ungiendo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, supuestamente para ordenar, para disponer que determinadas personas están llamadas para determinadas cosas. Eso no lo hace el hombre. Cuando se hace de esta manera es equivocado y se presta a malas interpretaciones. Y en el peor de los casos, el más triste de los casos, pues a la gente se le engaña
Y la gente realmente lo cree. Cree que... Y al suceder esto, entonces, la perspectiva en su mente de todas estas personas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo más delicado? Le están adjudicando un poder que no tiene aquel líder, aquel religioso, aquella persona que está haciendo este tipo de prácticas. Esto no es así. Ok, bueno, dice el verso 20, continuamos. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Hoy en la mañana vimos cómo es que el Señor daba cartas a Moisés, Pablo hablando de que sus cartas eran los propios congregantes de Corinto. Vimos un ejemplo, cómo es que Moisés, por ejemplo, recibió cartas, sí, pero ¿de qué manera, no? Con poderes sobrenaturales impresionantes por parte de Dios, a fin de que el pueblo le creyera a Moisés. Y bueno, aquí lo que está ordenando Dios a Moisés es que haga algo especial para que el pueblo viera y a partir de entonces le obedezca a Josué. La palabra dignidad en el hebreo es la palabra yod, que se traduce como grandeza en una apariencia imponente. Una probabilidad es que quizás Moisés entregara la vara de Dios en manos de Josué. Recordemos que la vara de Dios fue usada por Moisés desde que fue enviado para liberar al pueblo. Y después y con ella llevaba a cabo todas aquellas señales impresionantes. Una vez salido el pueblo, liberado, que es lo que sucedió en la guerra, en la primera guerra que tuvieron, cuando Moisés levantaba la vara en alto, Israel prevalecía. Y eso lo digo como una probabilidad, ¿sí? Porque no aparece descrito en la escritura. Pero atendiendo a este mandamiento, el Señor dice, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esto pudiera ser el hecho de haberle puesto la mano sobre Josué. En fin, el caso es que Moisés tuvo que haber cumplido este mandamiento tal cual. Y dice el verso 21, y se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante del Señor, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Aquí, con toda la honra que Moisés daría en su momento a Josué, nunca sería como lo fue con Moisés, el hablar con Dios. Es decir, no había otro igual que en un momento dado pudiera hablar cara a cara, como el Señor mismo lo dijo. ¿Y por qué? Porque efectivamente la comunicación, y desde aquí lo está anunciando el Señor, la comunicación que Josué tendría con Dios sería a través del Urim y del Tumim. Es decir, de estas suertes, a través de Eleazar, a través del sumo sacerdote. Recordemos esto que el Señor mismo lo confirmó, Números capítulo 12, verso 5. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Aquí está aclarando cómo es que hablaría con Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yud-Hei Bab-Hei. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y eso sucedió en aquel momento en que
la hermana de Moisés murmuró contra él. Y bueno, vemos cómo es que efectivamente el Señor hablaba cara a cara con Moisés. No había intermediarios de nada. Pero a partir de Josué sí. A partir de Josué la intermediación sería por el sumo sacerdote. Y verso 22 dice, y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Señor había mandado por mano de Moisés. Verso 23 una vez más dice, y puso sobre él sus manos. Aquí está, y dice, y le dio el cargo. Aquí es donde Moisés cumple con el mandamiento de darle dignidad, de su dignidad. Y así es de que esto, ¿qué sucedió? ¿En qué momento sucedió? Bueno, sucedería todavía tiempo después, cuando el Señor lo dispusiera, porque aún falta, vamos a ver en los siguientes capítulos que aún faltaba determinadas cosas por cumplir por parte de Moisés. Así es de que bueno, Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado, gracias por la bendición de tu instrucción, por habernos dado un día de reposo más agradable, bendito para nuestras vidas, Señor, para nuestro espíritu. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por habernos cuidado en toda esta semana. Te rogamos, Señor, que nos cuides en esta semana que empezamos, una semana nueva. Y te rogamos, Padre Santo, que te quedes en el hogar de todo Israel, en las naciones del mundo, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por darnos cada día de reposo, un poco más de conocimiento, porque es así como nos acercamos más a ti, a través de este velo que fue roto, y que podemos recibir toda la revelación que conforme a tu voluntad y conforme al corazón de cada uno de tus hijos, tú lo dispones, Señor. Gracias, bendito Rey. En el nombre de Yeshua. Amén.